misericordia. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. No sé si está igual del año pasado, pero la vamos a tomar igual. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 44 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso, precioso y santo del Señor Jesucristo por esta palabra que abrimos hoy. Gracias por este privilegio que tenemos de saber que al abrirla, leerla, tu Espíritu Santo va a traer esta verdad a nuestro corazón y va a cumplir el propósito para el cual tú le envías. Te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos ministre a través de ella. Que salgamos de este lugar habiendo aprendido directamente de tu Espíritu Santo y su palabra, la cual tenemos en esta escritura. Abre nuestro corazón y pone en nosotros también el querer como el hacer, un deseo vivo de compartir a tu Hijo Jesucristo con quien no lo ha conocido todavía. Pone en nosotros un querer como el hacer, que esta palabra tome control total y absoluto de nuestra vida, y el poder de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cumplirla. Sea nuestra vida para la gloria tuya. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si hay una frase que me ha perseguido toda la semana, es que Adán no puede ser Eva. Adán nunca va a poder ser Eva. Es decir, un hombre nunca va a poder ser una mujer, y una mujer nunca va a poder ser un hombre. Por más que se cambie el documento de identidad, algo que hemos, como sociedad argentina, toda la semana hemos estado oyendo, leyendo, escuchando comentarios, y por el cual también se nos pone hoy, casi como en los primeros lugares del mundo, es esta ley de identidad de género que el Congreso de la Nación ha convertido en ley, en donde cualquier persona puede concurrir al Registro Nacional de las Personas y cambiarse su documento, y si se llamaba Juan, se puede llamar Rosa, y si se llamaba Carlos, puede llamarse María. Estamos transgrediendo límites como sociedad que francamente no tienen nombre. Algunos de los senadores, nuestros principales legisladores, dijeron lo siguiente: es el derecho humano básico
que trae dignidad a las personas. Otro dijo, es un derecho humano natural, que cualquier persona pueda cambiar su sexo, sea por medio quirúrgico o sea por algún otro tipo de medio, y tener un documento que refleje lo que él muestra. Otro senador dijo, es el derecho humano que hace feliz a las personas. Y otro dijo, es el fin de la extorsión de la religión. Es el fin del síndrome del púlpito. Cualquiera puede darse cuenta de quienes están hablando. Estos fueron los argumentos que hubo en el Congreso de la Nación. Es el fin de la extorsión de la religión, el síndrome del púlpito, para que las personas sean felices, sean dignas y tengan el derecho a tener esta humanidad natural. Sabemos que no es natural, que no lo hace digno y que al contrario no lo hace humano, sino lo que deshumaniza. Porque el ser humano de Génesis, el ser humano creado por Dios antes de la caída, es varón y hembra. Varón y mujer, Adán y Eva. Así que por más que nuestros legisladores hagan cualquier tipo de ley nueva que permita que cualquier persona, si quiere vestirse de mujer y llamarse María, o cualquier mujer quiere vestirse de caballero y se llame Juan, y cambie su documento de identidad, no es digno, no lo hace más humano, y tampoco lo hace más feliz. Al contrario, sus días terminarán mal. Llamo su atención y tomo unos minutos, aunque algunos nos acusen del síndrome del púlpito. Esta sociedad que tiene connotaciones muchas veces diabólicas nos muestra cosas lindas cuando comienzan y no nos muestran el final. Nos muestran, como decía uno de los senadores, todos trans, travestis, transexuales, homosexuales, etcétera, en los días de su juventud, no en el final. Y llamo su atención a que ya hace muchos años que la sociedad chilena, que fue la primera en comenzar con las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, los médicos han dicho que la estadística muestra que de una gran cantidad de personas que se operan, hay algo que sucede, que en algún momento vuelven en sí. Ven lo que han hecho con su propio cuerpo y terminan suicidándose. Nadie habla de eso. Pero esta es la sociedad que tenemos. Y esta es la sociedad en la que debemos ser testigos eficaces. Esta es la sociedad que vivimos, donde nos movemos, donde trabajamos, donde van a la facultad muchos de ustedes. Esta es la sociedad en la que transcurren nuestros días, y es la sociedad en la cual Jesucristo nos coloca para que seamos sal y luz, y para la sociedad en la que Dios nos permite vivir nuestros días para que seamos testigos eficaces de Jesucristo en ella. Hay en esta palabra que acabamos de leer 3 grandes mandamientos o principios, si usted quiere, espirituales, que debemos tener en cuenta si queremos ser testigos eficaces en esta sociedad en la que vivimos, sociedad que se maneja de esta manera. Y en primer lugar, que hay una oración específica que tenemos que realizar para ser testigos eficaces en esta sociedad. Versículo 44 al 46, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos, en las tres divisiones en las cuales se dividía el Antiguo Testamento para los judíos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El gran principio que la palabra del Señor nos enseña aquí, en este primer punto, para ser testigos eficaces en la sociedad en la que vivimos, es que hay una oración específica que realizar, y es la que Jesucristo abra el entendimiento de las personas que no creen en Él todavía. Podemos ir con cualquier clase de método, pero ningún método va a reemplazar la obra del Espíritu Santo. No hay ningún método humano que reemplace la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús está hablando aquí a sus discípulos, está explicándoles y enseñándole a ellos que el corazón, la mente debe ser abierta de las personas para que puedan comprender la obra del Señor Jesucristo en su totalidad. Su encarnación, su ministerio, muerte, resurrección y ascensión a la gloria. El porqué de cada una de esas cosas. ¿Cuáles son las implicancias que tiene para la vida de las personas cada uno de esos momentos del Señor Jesucristo? Este término abrir que utiliza el Señor Jesucristo aquí es la palabra clave que debe formar parte de nuestra oración. Que Dios les abra el entendimiento a los incrédulos. Que Dios abra sus ojos. Que Dios abra su corazón. Fíjese un poco más detrás, en el versículo 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús estaba con ellos allí, en el camino, mas ellos no lo podían reconocer. Los discípulos pueden haber estado escuchando y quizás no haber entendido lo que el Señor Jesucristo intentaba enseñarles. Y por eso Jesús les abre el entendimiento para que finalmente puedan entender toda la obra del Señor Jesucristo. Encarnación, ministerio, pasión, muerte, resurrección, ascenso a la gloria. Toda la obra del Señor Jesucristo pueda ser entendida. Pero para eso es necesario que el entendimiento se les abra. Porque hay un entendimiento humano, no regenerado, del no nacido de nuevo, que está cegado por el pecado, está cegado por Satanás. Segunda de Corintios, allí en el capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Este abrir mental, emocional, espiritual, debe ser hecho por la obra del Espíritu Santo. Pero necesitamos entender este principio, primero para comprender por qué muchas personas no pueden creer en el Señor Jesús, no pueden nacer de nuevo, pero también para interceder específicamente cuando vayamos a hablar con alguien, se encuentre en el lugar social donde sea, que esté viviendo la vida que sea, que su entendimiento necesita ser abierto. Tanto del que es un senador de la nación, como del que es un travesti, tanto del que vive en el más fragante y grosero pecado, si usted quiere, que no es tan distinto que cualquier otro, solo que es más visible. Tanto su pecado como el pecado de aquel que dice que legisla y aprueba una ley para que sea más feliz,
tiene el entendimiento entenebrecido por el pecado. Tiene el entendimiento cegado por Satanás, esto dice la Escritura. Y no lo dice solamente de algunos, lo dice de todos. Por tanto, una oración que debe ser realizada es justamente esta por aquellos que nunca han creído en el Señor Jesucristo. Que su entendimiento sea abierto. Que su corazón sea abierto. Porque si no hay esta apertura de corazón, si no hay esta apertura de su entendimiento, cegado por Satanás, entenebrecido por el pecado, no importa si es un senador de la nación, o es un delincuente, o es cualquier persona que trabaja todos los días, pero su mente no ha podido comprender la obra de Jesucristo. Si su mente y su corazón no son abiertos, no lo entenderá. No podrá entregarse o ser recibido por Jesucristo. Y necesita desesperadamente de esta nuestra oración para que ellos puedan comprender quién es Jesús y qué es lo que Jesucristo hizo por ellos. Podemos enseñarle la Biblia de tapa a tapa, pero no son convertidos a Cristo. No son nacidos de nuevo. No son reconciliados con Dios. No son salvos. Quizás hablen de Jesucristo. Conozcan versículos que hablan de Jesucristo. Pasajes enteros que hablan de Jesucristo. Pero nunca conocieron al Señor Jesucristo. El libro de los Hechos que nuestra hermana Alicia nos leyó nos muestra cómo Jesús puede estar hablando con alguien y la otra persona, aún un apóstol, no haber entendido nada. Hechos capítulo 1. Dice la palabra del Señor allí. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué habla? Del reino de Dios. Durante 40 días, casi 40 días, le estuvo enseñando Jesucristo después de su resurrección, de la cual son testigos todos. ¿Quiere más prueba que esa? Casi 40 días con Jesús, hablándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. Les manda que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y entonces viene la pregunta de los discípulos. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos a empezar de vuelta. Estuve 40 días enseñándote acerca del reino de Dios y vos me preguntás si voy a restaurar el reino de Israel. Política, economía, soberanía, no entendiste nada. Y son los apóstoles, son los discípulos. Así que no es de extrañarnos, hermanos, en este ejemplo práctico y bíblico, que cuando le queremos testificar a otro, le hablamos durante semanas enteras, meses enteros, oramos por ellos, le explicamos la Escritura y terminamos diciendo, sí, está todo bien, pero yo creo lo siguiente. Yo creo otra cosa. Entonces, hay una gran verdad aquí que tenemos que aprender, y es que debe formar parte de nuestra oración que Dios les abra el entendimiento. Porque si no hay un entendimiento abierto por la obra del Espíritu Santo, difícilmente van a poder comprender la obra del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Vivimos en una sociedad que tiene el entendimiento entenebrecido.
Nosotros mismos hemos estado en la misma situación antes. No sé usted, pero yo totalmente, absolutamente ciego. Si hay algo que en estos días escuchamos también que conmovió a nuestra sociedad esta semana, decir a alguien que tiene un programa de televisión, que escribe libros, ya hablé tantas veces de que es que yo no puedo terminar mientras él siga con las barbaridades que dice. Este muchacho Domínguez dijo esta semana y conmovió a toda la sociedad que una mamá mató a su hijito porque el hijito había elegido a su mamá. Porque su karma, este ciclo de la vida donde se pagan las consecuencias de las faltas de la vida anterior y que todavía no evolucionó, él eligió a la madre para que la madre lo asesinara. Un difusor, un promotor de sectas. Tiene el cerebro entenebrecido. Es el ejemplo más claro que tenemos en nuestra sociedad argentina y en este tiempo de alguien que necesita que se le abra el entendimiento. ¿Quiere preguntarle a Jesucristo? Pregúntele, hasta estuvo con el Papa, tiene foto con el Papa. ¿Quiere preguntarle sobre las religiones o filosofías orientales? Pregúntele, estuvo con Seibaba, otro ladrón estafador. ¿Quiere preguntarle sobre algunas otras sectas que andan pululando en este tiempo en nuestra sociedad? Es necesario hablar esto. Y es necesario hablar esto en la iglesia. Porque los apóstoles cuidaron de sus ovejas, advirtiéndoles acerca de los herejes, los falsos maestros. Pero vivimos también en una sociedad que no nos gusta escuchar la verdad. A menos que, como en la feria del libro, vaya un joven y diga, tengo a mi mamá en una secta, tengo a mi hermana en una secta, promovida por este señor. Tenemos que tener y ser conscientes, tenemos que tener no solo cuidado para nuestra vida, sino ser conscientes de que vivimos en una sociedad que bajo la forma de esta posmodernidad donde todo el mundo dice tener su verdad, total, si a mí me hace bien. Como dijo el titular de una fundación acerca de las sectas en estos días, pues entonces si me cuelgo con un gancho y soy masoquista, ¿quién me va a decir algo? Yo puedo decir, a mí me gusta, a mí me hace bien. Si me hago adicto a la heroína, a la cocaína, a la marihuana, al paco, ¿por qué alguien va a decirme algo si a mí me hace bien? Si me quiero cambiar de sexo, cambiar mi documento, cambiar mi nombre, si a mí me hace bien. Esta es la sociedad en la que vivimos. Pero es en esta sociedad en la que vivimos y nos movemos, en las cuales como iglesia del Señor Jesucristo, en el amor del Señor Jesucristo, en el amor de Cristo, con la palabra de Cristo, y orando a Cristo, tenemos que pedir que sea abierto el entendimiento. Esto debe formar parte de nuestra oración. Tenemos amigos queridos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que usted le habla, le explica, le enseña, se lo muestra en el hebreo, en el griego, en el arameo y sí, está todo bien, pero yo quiero otra cosa. Tenemos que orar para que Dios abra su entendimiento y abra su corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Un gran profesor que tuve hoy con el Señor me dijo, la apologética, es decir, el estar demostrando con las Escrituras, es muy útil, pero no salva ni convierte a nadie, a menos que el Espíritu Santo abra su corazón. Y lo he visto una y otra vez a lo largo de tantos años de ministerio.
pasarnos horas hablando con personas para terminar con la famosa frase, sí, está bien, pero yo creo otra cosa. Es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y nuestra oración debe incluir este principio que Jesús está enseñándonos aquí en este pasaje. El entendimiento debe ser abierto. Así que cuando oremos por personas, por amigos, por familiares, compañeros de trabajo, aunque estamos viendo que tienen interés, que están acercándose, que están cerca, oremos para que Jesús les abra el entendimiento. Si Jesús tuvo que abrir el entendimiento de sus apóstoles, si Jesús tuvo que abrir el entendimiento de sus discípulos, que estuvieron con Él, comieron con Él, fueron enseñados por Él, fue su maestro. Y aún después de la tremenda prueba histórica de haber resucitado entre los muertos, ¿no entienden? Nosotros debemos orar. Tenemos una oración que hacer. Conocemos que hay que orar, pero hay oraciones específicas que debemos hacer. Oramos a veces, Señor, bendice a fulano, o bendice a mengano, pero pocas veces oramos, Señor, abre el entendimiento de mi padre, abre el entendimiento de mi hijo, abre el entendimiento de mi vecino, para que le resplandezca la luz del Evangelio y pueda ver finalmente a Jesucristo. Ser testigos eficaces en esta sociedad tan difícil que vivimos, tan compleja, tan necesitada de la misericordia de Dios, es incluir en nuestra oración este principio, orar para que Dios abra el entendimiento de las personas que todavía no lo han conocido. En segundo lugar, ser testigos eficaces en esta sociedad en la que vivimos requiere que no olvidemos que tenemos un mensaje específico para dar. Así como tenemos una oración específica para hacer, también tenemos un mensaje específico para dar. Y es el mandado por el Señor Jesucristo también a sus apóstoles. Dice allí en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Proclamar en el nombre del Señor Jesucristo acerca de su obra. Eso es lo que se les está mandando a sus discípulos. Enseñar al mundo cuál es la obra del Señor Jesucristo por las personas. Pero este mensaje que Jesús les encomienda a sus discípulos, sus apóstoles, tiene mandamientos, tiene bendiciones y tiene destinatarios específicos. Me quiero referir brevemente a esto, este mensaje específico que tenemos que dar, que se les encarga a los discípulos, tiene demandas, tiene bendiciones y también tiene destinatarios específicos a los cuales este mensaje debe ser dado. En primer lugar, el mensaje contiene la demanda del arrepentimiento. No puede estar ausente del mensaje de la iglesia de Cristo en ningún tiempo hasta que Él vuelva. El llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Los profetas llamaron al arrepentimiento. La primera palabra de ministerio público del Señor Jesucristo fue un llamado al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, en el versículo 15, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
En la persona de Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, viene a las personas. Pero atención que el reino de los cielos demanda arrepentimiento, demanda fe. Y esta demanda debe estar presente en nuestro mensaje. Ausente de muchísimos mensajes, ausente de muchísimos anuncios del Evangelio. Dios te ama, Dios quiere hacerte bien, tú necesitas de Jesucristo, Dios puede prosperarte, Dios puede sanarte, pero cuando Dios te manda que te arrepientas, estamos olvidando el evangelio verdadero bíblico del Señor Jesucristo. Agradeceré hasta el último día de mi vida haber oído en la plaza de Once una jovencita salida de las drogas, gritando a viva voz, mediante la burla de todos los que estaban allí, diciéndole a todo el mundo que se arrepintieran de sus pecados, para que recibieran a Jesucristo como Salvador, para que sus vidas fueran transformadas y cambiadas. Recuerdo su imagen, una humilde pollera, zapatillas que hoy diría valen 40 pesos, de tan sencillas. Mientras yo vestido con traje de primera marca, maletín de cuero de $400. No podía levantar mi cabeza a 50 metros de donde la escuchaba con su megáfono. Y decía para mí, si yo tuviera lo que ella tiene. Gracias a Dios por los que nos llamaron al arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento no puede estar ausente del mensaje de la iglesia, del mensaje de evangelización de la iglesia. Para los judíos, una clave en la cual ellos entendían el arrepentimiento era, en primer lugar, entender que el pecado es pecado y pecado mío. ¿Me entienden? Lo que hice, lo hice yo. Y es pecado. Es una falta contra Dios y contra el prójimo. Arrepentimiento. Ellos entendían el arrepentimiento en primer lugar, reconocer que el pecado y es pecado mío. En segundo lugar, remordimiento, y tiene que ver con las sensaciones, con las emociones. No es una palabra simplemente, ni una oración que se hace. ¿Me entiende? No estamos de acuerdo con esto de que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ah, sí, muy bien. ¿Tengo que decir eso? Ya está. Sí, ¿ya es salvo? Soy salvo. Eso no es arrepentimiento. A las personas a las que en la escritura, el trasfondo de la escritura de ese pasaje, mal enseñado, mal predicado muchas veces, era el testificar aún a costo de la propia vida. ¿Confiesas a Jesucristo como Señor o adoras a César? Aquí el incienso para adorar al emperador. Pero como cristiano no puedo. Ah, bueno, entonces aquí está la guardia que hará justicia de acuerdo a la ley del imperio. Y será echado a los leones. O será quemado. O será crucificado. Ese es el trasfondo de ese texto.
Si confesares con tu boca, si te mantienes en la fe, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo y no un apóstata. La comprensión de este arrepentimiento es fundamental, no solo para nuestra vida, sino para enseñárselo también a otros. Debemos reconocer que el pecado es pecado y que nosotros hemos pecado. Debemos tener remordimiento, sentir, verdaderamente pesar por lo que hemos hecho y no simplemente una oración. Debemos también cesar en el pecado. Tercer punto. Debemos también cesar en lo que estamos haciendo. No se puede continuar, porque entonces no hay arrepentimiento verdadero. Debe haber restitución en la medida que se pueda. ¿Me va siguiendo? Reconocimiento, remordimiento, cesar en el pecado en el que estoy. Debo restaurar de alguna manera en la medida que pueda lo que he hecho. Tenemos un ejemplo bíblico en Zaqueo. Jesús entró en su casa. Hoy es necesario que la salvación venga aquí. ¿Cuál es la respuesta práctica, visible del arrepentimiento del recaudador de impuestos Zaqueo? Lucas capítulo 19. Si a alguno le he quitado, se lo devolveré cuadruplicado. Restauración. Restauración. Mateo dejó de robar impuestos cuando Jesús lo llamó. ¿Sabe quién era Simón el Celote? Un subversivo. ¿Usted cree que un subversivo nunca mató a nadie en aquellos años? Y Jesús junta allí a Simón el Celote, que trataba de matar a cuanto romano se le pusiera delante, y a un Mateo, Leví, que era un lacayo del Imperio Romano. Los dos cesaron en lo que estaban haciendo. Ni uno siguió explotando a sus hermanos, cobrando impuestos para Roma, y el otro bajó sus armas. Los dos fueron apóstoles de Jesucristo. El arrepentimiento al que el Señor nos llama no es solo una oración, es mostrar públicamente que cesamos también de hacer lo que veníamos haciendo. Y también es una confesión, en último y quinto lugar. Confesión. No solo confesión ritual, no alcanza. Se puede pasar aquí, puede ir al templo más grande que usted quiera, con miles de personas asistiendo. Usted puede pasar al frente y puede decir: Señor, te pido perdón por mi pecado, y ser solo una oración. A Dios vamos en confesión. Es Dios quien debe recibir nuestra confesión. No un sacerdote para que nos dé la absolución. No somos limpios en la sangre de un sacerdote, ni de un pastor, ni de un apóstol, ni de un profeta. Somos salvos y limpios, reconciliados y en paz con Dios solo por la sangre del Señor Jesucristo. Y nuestra confesión y nuestro perdón viene de parte de Él. Juan lo enseñó. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El pastor no. El profeta de turno no. El apóstol de este último tiempo tampoco. Estos que enseñan que tengo que ir y pegar en una cruz mi papelito, meterlo dentro de un tambor y prender de un ataúd y prenderle fuego con mi pecado anotado allí, no sirve para nada.
es pura superchería, antibíblica, una herejía, un menosprecio, un pisotear la sangre de Jesucristo. Dios mandó a morir a su Hijo en una cruz para que hoy los supuestos cristianos tengan que andar haciendo rituales raros, pegando allí en una cruz un papelito y después quemarla. Ahora somos libres. Basura teológica. Herejías. Pero es la sociedad en la que vivimos. Es parte de la iglesia en la que nos toca vivir. Y ser testigos eficaces es mostrar que el arrepentimiento en su nombre es suficiente. Y que el arrepentimiento se muestra de esta manera, no de la otra. Reconociendo que mi pecado es pecado y pecado mío. Teniendo este remordimiento de corazón de que lamento lo que he hecho. Arrepentimiento es cesar en lo que estábamos haciendo. Arrepentimiento es restituir en la medida que pueda. Hay cosas que usted no va a poder restituir, ni yo tampoco. Pero en tanto podamos, debemos restituir y confesar nuestro pecado al Señor y recibir de Él su perdón y su limpieza. Esta es la demanda, pero también la bendición. Y la bendición es para que haya libertad de pecado, perdón de pecado. La palabra perdón aquí traduce en griego aphesis, que significa dejar libre, dejar suelto, dejar ir. ¿Dejar ir qué? El castigo que viene sobre el pecado cometido. La expresión perdón de pecado es ser libre del castigo que hay sobre ese pecado que nosotros hemos cometido. Ya lo recibimos. Pero allí afuera hay millones que no. Y lo que Jesús está enseñando es que ser testigos eficaces en esta sociedad en la que vivimos requiere que llevemos esta bendición. No es teología de la prosperidad. Es libertad de condenación. Libertad de lo que nos merecemos. Libertad de ese poder que tiene a las personas sujetas y en esclavitud. Mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, a que se predicase el arrepentimiento para perdón de pecados. Para eso es el arrepentimiento. Para ser libres de la condenación que se merece la persona. Para ser libre del poder que la tiene sujeta. Para ser libre de la esclavitud que la tiene aprisionada. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Haremos sentir a las personas bien. Tendremos una multitud de inconversos cantando coritos. Pero no una iglesia comprada con la sangre de Cristo, de pecadores perdonados, nacidos de nuevo. Yo soy de los que creen que cuando la iglesia se reúne toda en su conjunto, hay que predicar la palabra de Dios y hacer un llamado a todos, porque solo Dios conoce los que son suyos, y todos los que están sentados, y aún los que pueden estar en un púlpito, solo Dios sabe.
He tenido personas cantando en un coro y cuando se oró por él en su casa manifestarse porque iba a la brujería. Buscando en lugar de Dios el poder de Satán para recuperar a la esposa de la cual lo había abandonado. ¿Usted se cree que todos los que están son todos los que son? El mensaje es para todos. Y no debemos quitar de nuestro mensaje en esta sociedad en la que vivimos el mensaje de arrepentimiento, la demanda de que toda persona debe arrepentirse para perdón de pecados. Y este mensaje tiene no solamente demandas, no solo bendición, sino también tiene destinatarios, como es aquí todas las naciones, es decir, todas las etnias, no solo gobiernos, regiones geográficas, sino pueblos, con una misma cultura, un mismo idioma, una misma manera de vestir, una misma religión. No importa el lugar del mundo donde estén, culturas y subculturas. Somos una iglesia urbana. Y dentro nuestro de la sociedad en la que nosotros vivimos tenemos culturas también a nuestro alrededor. No son naciones. Pero tenemos subculturas dentro nuestro. Aún nosotros como iglesia somos una subcultura. Que tiene nuestra forma de ser, tiene su propio vocabulario, su manera de vestirse. A todo grupo étnico, como se llama aquí, esté en el lugar en donde esté, en el corazón de la selva africana, en el impenetrable, en el Chaco nuestro argentino, o en las profundidades de la gran ciudad en la que vivimos, sean ricos o pobres, todos necesitan este mensaje, el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, para ser libres de la condenación que les espera. Los apóstoles del Señor Jesucristo entendieron bien este mensaje. Pedro se lo predica a los judíos, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, llenos del Espíritu Santo. Habla de Jesucristo. Los acusa, demanda de haber sido los que crucificaron a Jesús y sin embargo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. Y allí los judíos al oír esto, dice la palabra del Señor, se compungieron de corazón. ¿Ve lo que acabamos de decir? Remordimiento. Se compungieron también de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón del pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cultura judía, región, toda la zona de Israel. Hechos capítulo 17. Otro apóstol. Hechos 17, versículos 29 al 31. Allí el apóstol Pablo, en otro lugar, otra región en Grecia, otra cultura, otra etnia, si usted quiere, el mismo
mensaje. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar el ver él tanta idolatría con los templos. No le dijo, qué linda la diversidad religiosa que tienen aquí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mismo mensaje en Jerusalén con los judíos, con el apóstol, mismo mensaje en Grecia, con otra cultura, con otro pecado, como era el pecado de la idolatría, tan terrible que ellos tienen allí. Segunda de Pedro, por favor, en el capítulo 3, en el versículo 9, otro apóstol, otra región, Asia Menor, otra cultura, lo que hoy sería el norte de Turquía. Mismo mensaje, otro pecado, falsos maestros, algunos se burlaban de la segunda venida, intentando penetrar la iglesia. Y allí viene el mismo mensaje demandado por Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mismo mensaje, distintos apóstoles, distinta cultura, pero este mensaje de demanda del arrepentimiento para el perdón de los pecados sigue estando en todos, en todo lugar, a todo hombre, en toda circunstancia. Y es el Espíritu Santo el que trabajará en ese corazón. Tanto que se habla y se enseña del Espíritu Santo, debemos nosotros también aprender a confiar en la obra del Espíritu Santo cuando damos su palabra. Quiero repetir esto. Debemos confiar en la obra del Espíritu Santo cuando damos su palabra, cuando entregamos una porción de su palabra. Cuando entregamos un Nuevo Testamento, una Biblia, o cuando hacemos una oración con alguien. Debemos confiar en el Espíritu. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envío. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra. Juan capítulo 16, el versículo 8, describe en pocas palabras este ministerio del Espíritu Santo en el corazón. ¿Me entiende? En el corazón de las personas. Y cuando Él venga, dice Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No creer en Cristo, dice Jesús, es pecado. No lo dice este pastor. Dice allí. Y el que cree en Cristo, ama a Cristo, y el que ama a Cristo, su palabra de Cristo guarda. No cuestiona. El que cree en mí me amará y mi Padre le amará. Las cosas son mucho más sencillas, pero también mucho más profundas y mucho más tremendas por la eternidad que se está jugando.
cuando damos un mensaje en el nombre de Jesús. Debemos hacerlo para ser testigos en esta sociedad tan difícil que nos toca vivir. Debemos dar el mensaje que Dios nos ha encomendado. Tenemos una oración específica para dar. Pero también tenemos que hacer, pero también tenemos un mensaje específico para dar. Y ese mensaje para el que nunca ha creído en Jesucristo es llamarlo al arrepentimiento, para que sus pecados sean perdonados. Dios no nos llama a condenarle. Se condenó solo. Ya está condenado. Si no cree en Cristo, lo que estamos tratando es de salvarlo. Si pudiéramos tener una visión de lo que será el infierno, creo que tomaríamos conciencia. Pero pedir esa visión es falta de confianza en la suficiencia de su palabra. Él nos dice que lo hagamos y nosotros debemos hacerlo por amor a Él y por amor al prójimo. Ni usted ni yo queremos que ninguno se pierda. Por tanto, todos deben ser llamados al arrepentimiento, para que sus pecados sean perdonados, para que tengan franca entrada al cielo el día que partan de aquí. Tenemos un poder que utilizar, con esto terminaré, y es el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo aquí que se quedaran hasta que sean investidos del poder del Espíritu. La palabra griega investido aquí significa ser vestidos o revestidos de la cabeza hasta los pies. Revestidos de la cabeza hasta los pies por un poder que es del Espíritu Santo. En Pentecostés ocurrió ese derramamiento. Cuando creímos recibimos el Espíritu Santo. Pero debemos vivir en una llenura del Espíritu. Debemos estar en comunión con el Espíritu. Debemos confiar en el Espíritu. Y cuando debemos ser testigos eficaces en esta sociedad, no debemos olvidar ninguna de estos tres principios, tres grandes verdades espirituales que acabo de mencionar. Cuando estamos delante de una persona que no cree, su entendimiento debe ser abierto. Cuando estamos delante de una nación, de un pueblo, de un grupo que no cree en Jesucristo todavía, testificar eficazmente de Jesús es darle el mensaje que necesita, no el que él cree que necesita. No el que yo creo que le va a hacer bien, sino el que Jesús me mandó a darle. Y debo hacerlo confiando en que estoy revestido del Espíritu. Si nací de nuevo, si creo verdaderamente en Jesucristo, Él está aquí conmigo. Yo le invito a que usted haga una prueba en su casa. Cuando esté sola, empiece a orar. Y hable con el Espíritu Santo. Le desafío que haga eso. Cuando esté solo en su casa o ande por la calle, bueno, por la calle no sé por qué lo van a llevar, pero en su casa, en su tiempo de oración, le desafío y le animo
a que empiece a orar. Porque usted no está sola. Y empiece a orar y decir, sé que estás aquí. Quiero sentir tu presencia. Creo en ti, sé que estás aquí. Hágalo. Y espere. Y siga insistiendo. Él le mostrará que está con usted. Después de mi infarto, el 6 de diciembre van a ser 10 años. Gracias por cuánto pasó el tiempo. Y yo corría por la avenida, allí después que pude recuperarme y empezar a trotar y a correr. Mientras iba, citaba las palabras de Isaías. Tú me darás fuerzas como las águilas, me levantarás. Y empecé a orar y a pedirle al Espíritu Santo que me sanara, me levantara y sentía y podía sentir la diferencia entre el viento de la ruta y la presencia del Espíritu Santo sobre mi cara. Le animo a que ore y que tenga esta comunión con el Espíritu Santo. Hágalo. No se arrepentirá. Pero cuando tenga que dar un mensaje, sea un testigo eficaz. Diga lo que Él dice que tenemos que decir y confiemos en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. El viernes se entregó una mamá al Señor. Ella me dijo, hace 17 días que estoy aquí con mi niña Esmeralda, no puede respirar y se quebró. Llamé a Diego, no me vas a dejar mentir, y lloré y oramos para que le pidiera perdón de sus pecados. Uno dirá, pero pastor tiene su hija enferma. Sí, oramos por la niña, pero vos pedí perdón por tus pecados, porque los tiene, aunque no los diga. Y ella necesita que Dios le dé ese arrepentimiento, necesita que Dios perdone sus pecados para poder entrar a la presencia de Dios como una cristiana y orar ella por su hija. Que la forma sea la adecuada, eso es otro tema y debemos hacerlo como se debe. No estamos para condenar a nadie, pero con amor, oremos. Guíele en una oración de arrepentimiento, confiada que el Espíritu Santo está con usted y está allí. Y confíe en que Dios va a cumplir su palabra, porque Él lo hará. Testigos eficaces. En una sociedad muy difícil como la que nos toca vivir, alejada de Dios, que va negando sistemáticamente en toda su legislación a Dios, en todas sus prácticas a Dios. Los cristianos entonces van a tener que salir de las iglesias, salir de sus templos y empezar a proclamar un mensaje diferente si queremos salvar nuestras naciones, si queremos salvar nuestras familias, si queremos salvar a nuestros jóvenes. Debemos en el Espíritu Santo dar el mensaje que Jesucristo nos dio, proclamar en su nombre el arrepentimiento, que es posible para perdón de pecados. Seamos testigos eficaces. Alguien lo fue para nosotros. Y solo Dios y usted sabe de dónde nos sacó el Señor. De cuántas cosas Dios nos ha limpiado en su sangre preciosa. Porque alguien, en el nombre de Jesús, vio nuestro estado, nos llamó al arrepentimiento y fuimos perdonados. Por eso estamos aquí. Por eso tocamos.
Y por eso podemos cantarle a Dios. Y cuando nos equivocamos por eso podemos ser limpios nuevamente por su sangre. Hay un mensaje para dar. Hay una oración específica para hacer. Y hay un poder que debe estar presente en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos.